Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y noticias del corazón. Estoy súper emocionada de teneros por aquí de nuevo. ¿Cómo estáis hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergiros en el universo de las celebridades turcas, porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de hablar: Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a más de uno con su sonrisa, su talento y, bueno, no podemos negar, su atractivo innegable. Pero esta vez no vamos a hablar de sus proyectos, ni de sus romances, sino de algo mucho más serio y que, sinceramente, me parece importantísimo que se visibilice. Vamos a analizar en profundidad una reacción de Can Yaman, una explosión, como dice el título del vídeo, que nos revela lo que realmente le enfurece, lo que le indigna y lo que, en su opinión, no se merece. Antes de empezar, como siempre, quiero pediros un favorcito rápido. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los vídeos sobre celebridades turcas, sobre sus vidas, sus proyectos y sus reacciones, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido que os guste. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que subo. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Can Yaman, como sabéis, es una figura pública muy expuesta. Su vida, tanto personal como profesional, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Y aunque en general Can intenta mantener una actitud positiva y accesible, hay ciertas cosas que le sacan de quicio, que le encienden la chispa y que le hacen explotar. No estamos hablando de simples rabietas, sino de algo mucho más profundo, de algo que tiene que ver con el respeto, con la dignidad y con la imagen que se proyecta de él. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido objeto de muchísimos rumores, especulaciones y críticas, algunas constructivas y otras, sinceramente, bastante destructivas. Ha tenido que lidiar con noticias falsas, con comentarios malintencionados y con una presión constante para mantener una imagen perfecta, algo que, seamos honestos, es prácticamente imposible. Y es precisamente esta presión, esta necesidad de ser siempre impecable, lo que muchas veces le ha llevado al límite. Uno de los aspectos que más le molesta a Can Yaman es la constante sexualización de su imagen. Sí, es un hombre atractivo, lo sabemos todos, y él es consciente de ello. Pero que se le reduzca únicamente a su físico, que se le juzgue solo por su apariencia y que se ignoren sus logros profesionales y sus esfuerzos, le parece profundamente injusto. En varias entrevistas ha expresado su frustración por esta situación, dejando claro que es mucho más que un simple objeto de deseo. Quiere ser valorado por su talento como actor, por su dedicación a su trabajo y por su personalidad, no solo por sus abdominales. Profundizando en este punto, es crucial entender el contexto cultural en el que Can Yaman se desenvuelve. Turquía, a pesar de ser un país con una industria del entretenimiento en auge y con una gran apertura a Occidente, sigue manteniendo ciertos valores tradicionales que chocan frontalmente con la hipersexualización que a menudo se proyecta en los medios occidentales. Para Can, esta dicotomía puede resultar especialmente frustrante, ya que intenta equilibrar su imagen pública con las expectativas de su país de origen y la de sus fans internacionales. La presión para complacer a ambos públicos puede ser abrumadora. Imaginen la situación: por un lado, tiene a sus seguidores turcos, que lo admiran por su talento actoral y por representar una imagen de hombre fuerte y exitoso; por otro lado, tiene a sus fans internacionales, que a menudo se centran más en su atractivo físico y en su carisma. Intentar navegar entre estas dos percepciones y mantenerse fiel a sí mismo es, sin duda, un desafío constante. Otro tema que le enfurece enormemente es la invasión de su privacidad. Como figura pública entiende que su vida está más expuesta que la de una persona anónima, pero hay límites que, en su opinión, no se deben cruzar. El acoso de los paparazzi, las fotos robadas, las informaciones falsas sobre su vida personal, todo esto le genera una gran angustia y le hace sentirse vulnerable. Ha llegado a confesar que ha tenido que cambiar sus hábitos y su rutina diaria para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de esta constante intrusión. Este punto es particularmente delicado. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y donde las redes sociales se han convertido en una ventana abierta a la vida privada de las celebridades, la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad se vuelve cada vez más difusa. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, se enfrenta a diario a la dificultad de proteger su intimidad y la de su familia, mientras intenta mantener una conexión genuina con sus fans. El acoso de los paparazzi, en particular, puede ser una experiencia traumática.
Imaginen ser perseguidos constantemente por fotógrafos que intentan capturar imágenes comprometedoras o privadas. Esta presión constante puede generar ansiedad, estrés y afectar significativamente la salud mental. Además, la difusión de información falsa o manipulada sobre su vida personal puede tener graves consecuencias en su reputación y en sus relaciones personales. Y no podemos olvidarnos de las críticas injustas y los juicios precipitados que se hacen sobre él. Can Yaman es un hombre apasionado con carácter, y a veces, sus reacciones pueden ser interpretadas como impulsivas o incluso agresivas. Pero muchas veces, estas reacciones son simplemente una respuesta a la injusticia, a la mentira y a la difamación. Ha sido acusado de ser arrogante, de ser egocéntrico, incluso de ser violento, acusaciones que en su mayoría, carecen de fundamento y que le han causado un gran daño emocional. Es fácil juzgar a las celebridades desde la distancia, sin tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelven y las presiones a las que están sometidas. Can Yaman, como muchos otros artistas, ha sido víctima de juicios precipitados basados en información incompleta o sesgada. Sus reacciones, a menudo interpretadas como explosivas, son a veces simplemente una defensa ante ataques injustos y difamaciones. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a defenderse cuando se sienten atacados y a expresar su frustración ante la injusticia. Juzgarlos sin conocer la verdad o sin tener en cuenta su perspectiva es, cuanto menos, injusto. Recuerdo una ocasión en la que se vio envuelto en una polémica por un supuesto enfrentamiento con un fan. Las noticias que circularon en ese momento eran muy confusas y contradictorias, pero la mayoría lo pintaban a él como el villano de la historia. Sin embargo, más tarde se supo que la realidad era mucho más compleja y que Can había actuado en defensa propia después de sentirse acosado e intimidado. Este tipo de situaciones, en las que se le juzga sin conocer la verdad, le generan una gran frustración y le hacen sentirse incomprendido. Este incidente en particular ilustra perfectamente la dificultad que tienen las celebridades para defenderse de acusaciones falsas o exageradas. En un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz, es fácil que una noticia falsa o manipulada se viralice y dañe irreparablemente la reputación de una persona. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, ha sido víctima de este fenómeno, y ha tenido que luchar contra la desinformación y los juicios precipitados para limpiar su nombre. Y es que al final, Can Yaman es un ser humano como cualquier otro con sus virtudes y sus defectos. Tiene derecho a equivocarse, a enfadarse y a defenderse cuando se siente atacado. No podemos pretender que sea perfecto, que siempre tenga una sonrisa en la cara y que nunca cometa errores. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, detrás del actor famoso, hay una persona con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merece ser respetada. Lo que realmente le enfurece a Can Yaman, lo que le hace explotar, no es la crítica constructiva, no es el debate respetuoso, sino la injusticia, la mentira, la invasión de su privacidad y la constante sexualización de su imagen. No se merece ser reducido a un simple objeto de deseo, no se merece ser juzgado sin conocer la verdad, y no se merece ser acosado por los paparazzi. Se merece respeto, comprensión y la oportunidad de demostrar su talento y su valía como persona. En conclusión, la explosión de Can Yaman es un reflejo de la frustración y la impotencia que siente ante la constante presión a la que está sometido. No es un simple berrinche de una estrella caprichosa, sino una reacción legítima ante la injusticia, la mentira y la invasión de su privacidad. Es una llamada de atención sobre la necesidad de tratar a las celebridades con respeto y empatía, recordando que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones. Es fundamental que los medios de comunicación y el público en general sean más conscientes del impacto que tienen sus acciones y palabras en la vida de las celebridades. La crítica constructiva es bienvenida, pero la difamación, la invasión de la privacidad y la sexualización de la imagen son inaceptables. Can Yaman, como todos los seres humanos, merece ser tratado con dignidad y respeto. Además, es importante destacar que la lucha de Can Yaman por defender su privacidad y su integridad no es un caso aislado. Muchas otras celebridades se enfrentan a diario a situaciones similares y sufren las consecuencias del acoso mediático y la presión pública. Es necesario crear un entorno más respetuoso y comprensivo para que los artistas puedan desarrollar su trabajo sin tener que renunciar a su intimidad y a su salud mental. Y ahora, después de esta profunda reflexión, quiero preguntaros a vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Creéis que los medios y el público son demasiado duros con Can Yaman? ¿Pensáis que se le juzga de forma injusta?
Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. En resumen, hoy hemos analizado la explosión de Can Yaman, explorando las razones detrás de su enfado y revelando lo que realmente le indigna. Hemos visto que más allá de su imagen de galán, hay una persona sensible, vulnerable y que lucha por ser respetada y valorada por su talento. Hemos aprendido que la injusticia, la mentira, la invasión de la privacidad y la sexualización de su imagen son los principales detonantes de su frustración. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. De verdad, me encanta compartir estas reflexiones con vosotros y saber vuestra opinión. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me interesa muchísimo saber qué pensáis sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Estáis de acuerdo con Can Yaman? ¿Creéis que los medios lo tratan de forma injusta? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido que os guste. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.